Buenas tardes, mi nombre es Enrique Celis y soy presidente del INEDEC, el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Cultural, ya desde hace varios años. Pues el día de hoy vamos a abordar el tema del desmantelamiento de los estados-nación y la formación del nuevo imperio de América que se está gestando ya desde hace muchos años. En México el neoliberalismo empezó en 1972 con una carta de intención que firmó el presidente Echeverría, y a partir de este momento entró el modelo del neoliberalismo a México y entró el proyecto de la globalización. Y hoy en día, ya desde hace 48 años, ya son varios sexenios y varios partidos instalados en este modelo de trabajo que han gobernado México. Han pasado varios presidentes y lo único que sucede es que el neoliberalismo está en ciernes. El trabajo de la globalización es el desmantelamiento de los estados-nación, es darle preeminencia no a lo nacional, sino a todo lo que sucede allá afuera, y los grupos de poder internacionales están trabajando en ello. Obviamente hay muchas cosas que vienen del Pentágono, que vienen de Washington, y México está en un proceso muy complejo. Hoy en día estamos viviendo guerras, estamos viviendo mucha violencia, y todo se debe precisamente a esto: el desmantelamiento de un país, el desmantelamiento de las instituciones públicas que fueron el fruto de la Revolución Mexicana, que fueron el fruto de la Guerra de Reforma y que fueron el fruto de la independencia de México. México es un país muy joven, aparentemente es un país viejo, pero no es así. 200 años en la formación de nuestro Estado-Nación es nada, y a nivel de un corte histórico es muy poco. México hoy en día requiere que todos los mexicanos seamos conscientes de lo que está pasando socialmente, y que de ahí podemos vislumbrar lo que nos va a pasar en el futuro. No sabemos si esta nación en unos años se vuelva a llamar México, o en unos años tenga otro nombre, o simplemente sea parte de una nueva federación que va a abarcar toda América. Estados Unidos hace muchos años lo dijo con mucha claridad: América para los americanos era la base de la doctrina Monroe. En esta doctrina Monroe se encierra todo el trabajo que ha estado construyendo Estados Unidos desde hace ya muchos años. Todos la búsqueda en la investigación, en el avance de la tecnología, toda la labor que están haciendo desde Hollywood, toda la labor que se hace en los medios masivos de comunicación, todo viene comandado por el mismo grupo de poder. El control sobre otros países, el negocio de la guerra, y todo lo que vemos que pasa a diario en todos los periódicos y en todos los titulares de los noticieros, y todo lo que está pasando en México. Y todo esto no es fortuito, ¿verdad? El hombre siempre ha querido conquistar al hombre, y la gente que tiene poder pues quiere siempre más poder y ambiciona más poder, y como la persona que tiene dinero quiere más dinero y más dinero y más dinero, y esto acaba pervirtiendo los valores, acaba pervirtiendo la moral del individuo y nos desequilibra nuevamente en la escala social, y obviamente vuelve a haber guerras, vuelve a haber sangre, y se vuelven a reconstruir cosas, se vuelven a hacer acuerdos, se vuelven a hacer pactos. Uno de los ejemplos más impactantes que tenemos es el desmantelamiento de Rusia, el desmantelamiento de la Unión Soviética. Sabemos muy bien que aún en los años 70 había dos polos en el mundo: el polo comunista y el polo capitalista, que de alguna manera generaban un equilibrio a nivel internacional. Pero hoy en día pues ese polo comunista ya no existe, y el polo capitalista es el que está gobernando de una manera salvaje en todo el planeta. Y obviamente los grandes empresarios, obviamente todas estas personas son las que están llevando adelante pues el mundo, son los que manejan los grandes capitales,
los que hacen los movimientos en la bolsa de valores, los que ponen las leyes económicas en los países y más en los países de América Latina. México es uno de los países que tiene una herencia cultural más grande y es uno de los países que ha tenido el proyecto cultural, de los proyectos culturales más importantes en el siglo XX. Tenemos grandes proyectos culturales y educativos como fue la Universidad Nacional Autónoma de México, como fue la UAM, de donde su servidor es egresado, como fue el Politécnico, todo lo que se logró con la educación pública, tanto en las primarias como en las secundarias, las preparatorias, los SHs, las vocacionales, los bachilleres, tantas escuelas públicas que han dado oportunidad que toda la gente pueda acceder a la educación. Lo mismo tenemos grandes instituciones hoy en día que están también siendo desmanteladas poco a poco, como el IMSS. Teníamos empresas como Pemex, que sabemos que está ya en manos privadas y que pues sí, el gobierno está trabajando, pero no como debía, y obviamente los ingresos de todas esas empresas, pues ¿a dónde van a parar? Y el ejemplo que tenemos más interesante es del señor multimillonario Carlos Slim. Carlos Slim pues es una persona que obviamente favorecida por el salinismo, pues se le dio una empresa mexicana que originalmente era una empresa pequeñita, que era una empresa privada y que después el gobierno mexicano, a través de todo el capital que tienen los impuestos del pueblo, lo que todos los mexicanos diario damos, pues obviamente fue cableando todo el país y se generó lo que se conoce como Telmex, Teléfonos de México. Pues Teléfonos de México pues es una empresa gigantesca creada obviamente por el gobierno y pues todos sabemos que en Salinato le fue otorgada una concesión al señor Slim. Y a partir de ahí pues ustedes han visto lo que ha sucedido con él, ¿verdad? Toda la empresa fue... Pues todo el dinero que el señor cada día gana, pues es dinero de los mexicanos, no es un dinero de él, porque la empresa es de los mexicanos que se le otorgó, y todo el capital que tiene, pues él es una persona muy inteligente, sabe manejar todo lo que es lo bursátil de una manera increíble, es una persona con mucha visión, es un gran empresario, pero el capital que tiene es un préstamo que le dio el gobierno mexicano y ese dinero del gobierno mexicano pues es de los mexicanos. ¿Quién paga los negocios de nuestros políticos? Pues nosotros, ¿verdad? Y entonces ahí vimos como una persona que tenía riqueza, que trabajaba bien, que es un buen empresario, de repente creció a ser el hombre más rico del mundo. Y hoy en día tiene empresas por muchas partes. Pues claro, imagínense si a cualquiera de nosotros nos concesionaran el IMSS, o nos concesionaran la SEP, o nos concesionaran Petróleos Mexicanos, o nos concesionaran, pues imagínense ustedes en cuánto tiempo nos hacemos millonarios, ¿verdad? Y para eso no se necesita ser gran mago, sino es entender que el dinero público está pasando a manos privadas, que es un dinero que todos los mexicanos pues todos los días pagamos en impuestos, y si ese dinero se le otorga a un grupo de personas, pues obviamente pueden hacer lo que quieran y las empresas que quieran y no se necesita ser un genio, y todos sabemos cómo funciona el capitalismo. Sabemos perfectamente que la base del capitalismo pues son las empresas y son las ventas, y que cualquier idea creada en empresa pues puede generar ganancias multimillonarias si se trabaja correctamente, pero sobre todo lo más importante, si se tiene el capital. Porque si no se tiene el capital, pues por mucho que se trabaje, se tardarán muchos años, pero si el gobierno te da el capital y te da el dinero público para que tú lo manejes, pues imagínense. Y todos sabemos que hoy en día eso es lo que pasó con el señor Slim y lo que ha pasado con mucha gente en el proceso de desmantelamiento de un Estado-nación.
Esto es algo que ha afectado la ley de una manera tremenda y no es porque se tenga nada en contra del señor Slim, sino simplemente porque es un ejemplo de una persona que hoy en día está en el poder y a través del poder económico pues puede uno hacer muchísimas cosas en un país. Bueno, esta nueva clase que se está generando es una clase de patricios que están trabajando para el imperio, ¿verdad? Donde obviamente el desmantelamiento del Estado-Nación pues viene en camino, ¿no? Y hemos visto cómo en los movimientos de conquista funciona. Por ejemplo, cuando estaban los mexicas, estaba su forma de derecho, su forma de gobierno, su forma de trabajo, y cuando llegó los españoles y vino la conquista de España a México y vino todo este movimiento evangelizador que trajeron, si vemos cómo, y es muy interesante, está sobre el Templo Mayor, se puso obviamente la Catedral Metropolitana. Esto es muy interesante porque los dos derechos estaban funcionando al mismo tiempo. Y de ahí se generó un nuevo derecho. Porque estaba el derecho de los mexicas, y que eran un imperio, y luego vino el derecho de los españoles y se conjuntó. Y todo esto es parte de las raíces de nuestro derecho, del derecho hoy en día mexicano, y estuvieron muchísimo tiempo en sincronía y se fueron mimetizando, y lo mismo sucedió con la raza se fue mezclando, se fueron creando, pues fuimos apareciendo los mestizos, fue apareciendo mucha gente, se fue creando el pueblo de México. Hoy en día estamos en un movimiento similar. Está funcionando el derecho todavía de la Revolución Mexicana, están funcionando las instituciones de la Revolución Mexicana, pero el Estado benefactor pues ya desapareció. Y está arriba del Estado benefactor, pues está funcionando lo que hoy en día se llama la globalización, que no es otro nombre más que el imperialismo o el imperio que se está creando por arriba de los Estados-nación. Entonces hay una forma muy interesante de defender la cultura, de defender el país, y una de las únicas formas es la cultura. El ejemplo lo tenemos muy claro con cuando a Japón, en la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos le arrojó la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima. ¿Qué hicieron los japoneses? Bueno, primero sufrieron un golpe fatal y murió mucha gente inocente en esta guerra y en cualquier guerra. Pero lo más interesante es que a través de su cultura, a través de su cohesión cultural, a través de su fuerza y de su capacidad, Japón volvió a salir adelante. O sea, la cultura es la base para que pase lo que pase, no destruyan una nación, no destruyan un pueblo, no destruyan una identidad de un grupo humano. Y esa identidad que tiene el grupo humano en esa cultura precisamente es la que basamenta en sus leyes, y precisamente ese basamento en las leyes es lo que siempre se queda. Entonces, pues para no caer en lo que dice Bobbio, ¿verdad? ¿Qué prefiere el hombre, no? ¿El gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes? Pues todos los abogados sabemos que es mejor el gobierno de las leyes, porque los hombres nacemos, crecemos y nos vamos a morir. Entonces aquí la situación es cómo, pero sin embargo sabemos que tanto los hombres de poder como las leyes son, como lo dice también Bobbio, son las caras de una misma moneda. De un lado tenemos a los hombres de poder o los grupos de poder, y del otro lado tenemos las leyes, y juegan así, ¿verdad? Que debería estar las leyes, deberían ser las que le den orden al país, absolutamente de acuerdo. Pero entonces aquí viene algo muy interesante: el desmantelamiento de los estados-nación, el avance obviamente de la revolución tecnológica, y obviamente se empiezan a quitar derechos, se empieza a generar cosas muy extrañas en el derecho, como por ejemplo que el derecho mercantil esté sustituyendo al derecho laboral.
Se trabaja en el cambio de ideas, y obviamente el Estado-Nación, al irse desmantelando, pues van cambiando sus reglas del juego. Hoy el mundo gira a la derecha de una forma abrupta, porque aparentemente la izquierda desapareció. Pero la izquierda no ha desaparecido, señores. La izquierda y la derecha son dos piernas de un cuerpo. Y para que el cuerpo camine requiere la pierna izquierda y la pierna derecha. La cultura es un elemento fundamental. Y el derecho cultural hoy en día en construcción, de una manera pacífica, de una manera ordenada, pues debe de generar esto, ¿verdad? Debe de generar un equilibrio en el país. ¿A través de qué? De verlo todo desde el punto de vista cultural. Si entendemos lo que es la cultura, si vemos la cultura como todas las actividades humanas, porque en los 70s y en los 80s, en los 90s y aún hoy se piensa que la cultura nada más es la difusión de las bellas artes, y cuando hablamos de instituciones culturales, pues hablamos nada más de este tipo de instituciones, y eso no es cierto. Todas las áreas del conocimiento, todas son cultura. El derecho es cultura, la medicina es cultura, la ingeniería es cultura, las artesanías son cultura, todas son parte del quehacer del hombre. Todas las actividades del hombre son cultura. Hablamos también, obviamente, de las escuelas religiosas, de las escuelas herméticas, hablamos de todo. O sea, la cultura ahí está vigente todo el tiempo. La filosofía, las artes, las ciencias sociales, las ciencias naturales, las humanidades, todo es parte del conocimiento. Y no solo lo que está en la universidad, sino lo que está en el universo, lo que está en nuestro alcance. Entonces, si nosotros queremos generar un mejor México, tenemos forzosamente que voltear a la cultura, y tenemos forzosamente que defender con nuestra cultura nuestra nación. A pesar de los embates que vengan de afuera, a pesar de los proyectos globalizadores, a pesar de todo, nuestra cultura nos da cohesión, nos da una guía hacia dónde debemos de caminar, nos ayuda a ser lo que somos, nos da una identidad, nos hace ser mexicanos, tenemos una forma de ser, una forma de comportarnos. Desgraciadamente los medios masivos de comunicación, porque es un gran negocio, se la pasan hablando de que los mexicanos somos gente fea, ¿no? Y eso no es para nada cierto. Somos gente igual que cualquier habitante de cualquier país, con los mismos defectos que hay en cualquier país. Si ustedes van a cualquier país se van a encontrar con corrupción, se van a encontrar... el asunto es que no es tan obvio, que no es tan público, porque sí es cierto, hoy en día las cosas se hacen de una manera pública impresionante, y aparte estamos asistiendo a cosas muy interesantes a nivel político, a nivel educativo, hemos avanzado mucho, el país va caminando, a pesar de todo, nuestro país va saliendo adelante. Es cierto que tenemos muchos problemas, pero al igual que cualquier nación, imagínense ustedes los problemas que hay en Brasil, los problemas que hay en Guatemala, los problemas que hay en El Salvador, los problemas que hay en China, los problemas que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Y en Estados Unidos hay lo mismo que en México. Y hay los mismos problemas, pero se abordan de manera diferente, porque es un país diferente, porque hay una forma de pensar diferente, y entonces ahí es donde está. Vuelvo a lo mismo, es en la cultura. Estados Unidos es Estados Unidos por su cultura, igual China por su cultura, Japón por su cultura, África por su cultura, México por su cultura, y todos somos estados-naciones aún. Aún existen los estados-naciones, a pesar de que se están desmantelando, y obviamente todos sabemos que siempre el conquistador pues va sobre el conquistado una y otra vez. Entonces es bien importante también entender todo esto. Esto visto de una forma sencilla para entender lo que está sucediendo hoy en México. Se están desmantelando las instituciones públicas y se está haciendo esta privatización. Y eso es algo que yo no veo que esté bien, porque obviamente están generando que toda la gente pues ya no tenga
pues mucho acceso a cosas, ¿no? A servicios de salud, a servicios educativos, y esto obviamente está generando también un desempleo aberrante. Estamos viviendo un desempleo aberrante. Lo que sí no nos dicen es que a las empresas, grandes empresas, les conviene el desempleo, porque si tú tienes un país de gente desempleada, pues les puedes pagar muy poco. De nada, o sea, en lugar de, pues, si tú tienes millones de gentes que quieren una plaza, pues entonces tú les puedes dar 2 pesos para que trabajen en esa plaza, porque sabes que esa gente te viene a ver por su necesidad. En cambio, si tú tienes muy poca gente que quiera trabajar contigo, pues les tienes que pagar más, les tienes que dar mejores condiciones de empleo. Entonces, con el desempleo, ¿quién sale ganando siempre? Pues los empresarios, ¿verdad? ¿Por qué? Por obvios motivos, ¿no? Y luego también viene el asunto de las migraciones, de la fuga de cerebros. ¿Que por qué se da esa fuga de cerebros? Pues muy fácil. Cualquier empresario en otro país, si tú llegas y obviamente vienes de otro país, pues obviamente te abaratas cuando llegas allá. Entonces es un asunto de negocios. La gente de negocios es muy inteligente. La gente de negocios sabe cómo manejar las cosas. Y hay gente con una capacidad increíble para enriquecerse, y admiramos a todos ellos. Pero lo que no admiramos es que se desequilibre la sociedad, porque si se desequilibra la sociedad, yo creo que esto no va a ir bien. Entonces, regresando a la diplomacia, regresando al derecho, tenemos que trabajar en la creación del derecho cultural, para que ese derecho cultural nos regrese el equilibrio al país, ¿verdad? No queremos un país de esclavos, y si leemos la Constitución, pues la esclavitud está prohibida en México desde hace mucho tiempo. Entonces los mexicanos, no creo que nadie, que ninguno de todos los que habitamos en este país, no creo que ninguno estemos dispuestos a ser esclavos de nadie. Y yo creo que en ninguna parte del mundo la época de la esclavitud ya fue superada, pero hay muchos recursos hoy en día muy inteligentes con el avance de la ciencia y la tecnología que nos puede regresar todo esto. Esto nada más es una reflexión que hacemos el día de hoy. Se están desmantelando los estados-naciones, se está desmantelando nuestro estado-nación, y este desmantelamiento empieza por hacer que todos los recursos que son del pueblo, los recursos públicos con los que trabaja el gobierno, se pongan en manos privadas. Yo creo que esto es algo que debe de cuidarse, y que tiene uno que ver muy bien lo que se está haciendo, porque se está generando a los nuevos ricos del futuro, a la nueva clase de patricios, y que va a pasar más adelante, ¿verdad? El gobierno va a seguir con el juego de ser el Estado policía, nada más viendo cómo las fuerzas del libre mercado se mueven. Todo esto hay que checarlo muy bien. Realmente todos lo sabemos, la globalización es la generación del nuevo imperio. Ustedes estudien Roma, chequen Roma, y se van a dar cuenta que un imperio nada más se sostiene con esclavos. Los esclavos es la base de un imperio. Luego ya tienes a los plebeyos y tienes obviamente a los patricios, que son las razas que están en el poder. Y allí ya viene la raza del emperador, ¿verdad? Que va que tiene más poder que los reyes. Entonces imagínense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una ambición sin límites de muchos hombres. Realmente los estados-nación, con todas las fallas que han tenido, con todos los errores que han tenido, han avanzado. Las leyes que se generaron en el Constituyente del 17 son resultado de mucha sangre, son el resultado de mucha gente muerta, de los campesinos muertos, de los soldados muertos, de muchísima gente, un derramamiento de sangre impresionante que ha habido en México. No queremos regresar a ese derramamiento de sangre. No queremos regresar a la violencia, no queremos más muertos en México. Creemos que por la vía de las neuronas, por la vía de la educación, de la cultura, de ponernos de acuerdo, de la inclusión de la gente,
en todo lo que está pasando, se puede hacer un México diferente, se puede hacer un México con futuro. Creemos que México es una gran nación y que tenemos mucho que dar al mundo, pero para esto requerimos que todos los mexicanos nos pongamos a trabajar de una manera ordenada, de una manera como siempre ha sido. El mexicano es un ser de trabajo, es un ser honesto, es un ser que lucha por ser mejor y es un ser muy querido en muchos países del mundo. Yo creo que los mexicanos hoy en día tenemos que regresar a todo esto, que sobre todo tenemos que regresar al amor a nuestra nación, al amor a nuestro país y seguir adelante, ¿verdad? Y la cultura, lo repito por última vez, es la herramienta que nos va a ayudar a cohesionarnos para ser una mejor nación y tener un mejor futuro. Y de México para el mundo podemos hacer muchísimas cosas. México es un puntal energético que hacia todo el planeta puede generar cosas muy interesantes, empresas, propuestas educativas, artes, ciencia. Podemos generar la mejor ciencia del mundo, podemos generar la mejor investigación del mundo, podemos generar las mejores propuestas artísticas, el mejor cine, el mejor teatro, la mejor música. Tenemos gentes muy preparadas, tenemos grandes cerebros, tenemos grandes talentos, tenemos mucha gente joven que debemos de promoverla para el futuro. Tenemos gente muy capaz en la abogacía, en las ingenierías, en todas las áreas del conocimiento. Tenemos gente muy trabajadora en el campo de ser obrero, en el campesino, mucho conocimiento ancestral, en la herbolaria, muchas cosas. México puede ser un país que proponga, que impulse el conocimiento hacia el mundo. Por eso no se embalde que las pirámides fueron creadas aquí. No se embalde que nuestros grupos crearon pirámides. Tengo un amigo francés que de una manera increíble decía, las pirámides fueron creadas por oraciones. Y eso es muy interesante. La realidad es que México es un gran país. Y no debemos de ponernos a pelear entre los mexicanos. Hay para todos, hay para que todos seamos ricos, hay para que todos seamos felices, jóvenes, señoritas, amigos, amigas. Nacimos en el paraíso. Nacimos en el paraíso. Tenemos un país que tiene recursos naturales, tenemos un país que tiene una gran cultura, tenemos un país que tiene tenemos todo para triunfar. No debemos de estar peleando entre nosotros. Podemos tener diferentes ideas. ¿Y eso qué? Si tú piensas de una manera y yo de otra, ¿qué? Podemos escucharnos, aprender uno del otro y seguir adelante. Tenemos muchas formas de hacer las cosas. Vuelvo a lo mismo. A través de la cultura y del derecho cultural, con este proceso de desmantelamiento de las naciones y de desmantelamiento de nuestro país, pues tenemos que hacer algo. Sobre todo tenemos que defenderlo. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Tenemos que defender nuestro país. No debemos de permitir que nos lo vengan a robar unas langostas, ¿verdad? Los mexicanos tenemos que activar todas nuestras neuronas y a partir de ahí generar lo que el INEDEC está planteando, una revolución, pero una revolución cultural, una revolución educativa, una revolución en todos los campos del conocimiento, generar nuevas empresas y que sean empresas que de México para el mundo lleguen en todos los campos del conocimiento. México es un país que debe de estar basamentado en todo el mundo a través de sus empresas, a través de toda nuestra historia ancestral. Revísenla, chequen las ideas filosóficas, chequen la forma de ser de nuestro país. Y no sigamos creyendo esto de que somos los peores del mundo, que los más malos, los más violentos, los más corruptos. Pues si no somos nuevos, sabemos cómo se las gastan toda la gente, todos los intereses creados que hay por ahí, ¿verdad? El INEDEC, el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Cultural, los invita a que se acerquen a todas las actividades que vamos a realizar. Nuestra actividad es una actividad 100% cultural
y 100% educativa. Nosotros vamos a promover el derecho, nosotros vamos a promover la cultura, nosotros vamos a promover la paz. Nosotros no vemos en una revolución una guerra, nosotros vemos en una revolución, un revolver, ¿para qué? Para reacomodar las áreas del conocimiento, para reacomodar los paradigmas, para hacer México un país creador y difusor de cultura en todas las áreas del conocimiento y generar empresas mexicanas que se vayan a todo el mundo. Tenemos un proyecto, estamos trabajando en él y obviamente pues esperemos, ¿verdad?, que con trabajo y diario todo esto se lleve a efecto. Y este desmantelamiento de México que están creando estos grupos de mucho poder, pues obviamente ellos no van a parar en su proyecto y obviamente pues tendrá que haber acuerdos con México, con los mexicanos, y con todas estas nuevas áreas del derecho se tendrá que legislar, se tendrá que hacer muchas cosas, porque algo que sí sabemos todos es que los mexicanos no vamos a ser esclavos. Y si hay un nuevo imperio, pues será un nuevo imperio sin esclavos, será un nuevo imperio con acuerdos, será un nuevo imperio sin emperador, porque tampoco creo que estemos de acuerdo en estar con un emperador encima. Y obviamente se tienen que compartir los recursos públicos y tienen que regresar a sus orígenes. El tesoro nacional es tesoro nacional, es un tesoro de todos los mexicanos, es un tesoro en el que hemos trabajado todos los mexicanos por generaciones y todos tenemos derecho a nuestra parte de ese tesoro, en servicios como es la salud, como es la educación, como es la cultura, como son todos los servicios que tienen que estar hoy en día vigentes para que el pueblo esté contento y tengamos un equilibrio. Antes se llamaba eso clase media. Estábamos sostenidos por instituciones que aunque no tuviéramos un sueldo muy elevado, nos hacían la vida un poco más llevadera, ¿verdad?, a las masas de trabajadores y campesinos. Hoy en día, pues todo eso se está moviendo de otra manera, pues no tan correcta, ¿verdad? Vemos gente con muchísimo dinero y todos los demás pobres y muy pobres, y eso no es justicia, y no es un asunto de Estado de Derecho, es un asunto de justicia, pero también la justicia va a llegar, ¿verdad? Y tiene que estar la paz para que haya justicia. Necesitamos un país de justicia, un país donde el derecho cumpla sus funciones, donde no nada más las decisiones sean de lógica jurídica, ¿verdad? Porque la lógica jurídica me da que esto, ¿no? No, pues no es una tautología, el ser humano no es una tautología. El ser humano tenemos muchas cosas intrincadas. Y entonces, pues los invito a todos a las actividades del INEDEC. Los invito a conocer lo que es el derecho cultural, los dedico a sumarse a la revolución cultural. Y les dejo nuestra web, INEDEC, es inedec.es.tl, o también nos pueden encontrar en inedec21.gimdo.com. Nuestro correo, para si alguien nos quiere escribir, es inedec.yahoo.com.mx o inedec01@gmail.com. Muchísimas gracias por su tiempo, que tengan un excelente día y que les vaya muy bien en todas sus actividades. Quedamos a sus órdenes y que estén muy bien. Hasta luego.